Un breve resumen del primer capítulo de Retromania, Pop Culture's Addiction to Its Own Past, un libro escrito por Saman Reynolds. Presentación por Isen. Introducción. En su introducción de Retromania, Pop Culture's Addiction to Its Own Past, Saman Reynolds analiza cómo la cultura pop, especialmente la música, se ha vuelto obsesivamente nostálgica en la primera década del siglo XXI, conocida como la década del re. Este periodo se caracteriza por revivals, reediciones, remakes y reenactments de obras del pasado, como giras de reunión de bandas, festivales de aniversario y remakes de películas. Reynolds destaca que, mientras en décadas anteriores la música y la cultura pop impulsaban hacia el futuro, en los 2000 esta energía se fue disipando, reemplazada por una recreación constante del pasado, lo que cuestiona la capacidad de la cultura para seguir avanzando. Reynolds también menciona que la retromanía no se limita a la música, sino que abarca otras áreas de la cultura como la moda, el cine y la televisión, donde el reciclaje de ideas anteriores se ha vuelto predominante. Desde la reanimación de estilos musicales pasados en bandas jóvenes hasta la proliferación de remakes de películas y series de televisión, la obsesión por el pasado ha permeado todos los aspectos de la cultura popular. Esto ha llevado a una cultura estancada en la nostalgia, incapaz de generar movimientos innovadores y preguntándose si esta constante mirada hacia atrás impedirá que el futuro de la cultura pop se desarrolle plenamente. El pop se repetirá a sí mismo. En la primera sección del capítulo 1 de Retromania de Saman Reynolds, el autor reflexiona sobre la relación entre la música pop y los museos, argumentando que estas dos no se combinan bien. Reynolds menciona cómo los museos, diseñados para la contemplación visual, no logran capturar la esencia de la música, que es esencialmente efímera y ligada al momento. Al visitar el British Music Experience en Londres en 2009, observa cómo este museo intenta encapsular la historia del pop británico a través de salas temáticas y tecnología interactiva, pero sigue luchando por preservar la energía subversiva de movimientos como el punk. Reynolds critica cómo los museos tienden a suavizar las tensiones y la rebeldía de géneros como el punk, integrándolos en una narrativa de apreciación que despoja a la música de su carácter combativo. El autor también reflexiona sobre la ironía de que figuras como Johnny Rotten o Elvis Costello, que alguna vez representaron la rebelión, ahora sean parte de una historia musical complaciente y sin fricciones. A pesar de las innovaciones del British Music Experience, Reynolds destaca que la representación de la música reciente se siente apresurada y menos significativa en comparación con los años 60, lo que refuerza una nostalgia por el pasado. Bibliotecarios del rock. En la segunda sección del capítulo 1 del libro Retromanía de Saman Reynolds, se describe la visita del autor a la Rock and Roll Public Library en el verano de 2009, una exposición temporal organizada por Mick Jones, ex guitarrista de The Clash. La biblioteca, ubicada en oficinas de Ladbroke Grove bajo el Vestey, ofrece acceso gratuito a la colección personal de Jones que incluye recuerdos del punk y objetos variados como cámaras vintage y equipos de Super 8. Aunque la exposición se presenta como un desafío al British Music Experience, la atmósfera es tranquila y la colección se siente más como un refugio nostálgico que como una confrontación. Reynolds también reflexiona sobre la incorporación de The Clash al Rock and Roll Hall of Fame en 2003 y la actitud desafiante de los Sex Pistols hacia la institución. La comparación entre la Rock and Roll Hall of Fame y otros museos como el Experience Music Project de Paul Allen revela un auge en la musealización del rock, con una creciente industria dedicada a preservar y exhibir memorabilia musical. La sección concluye con una discusión sobre el valor de los objetos de memorabilia en la cultura del rock, incluyendo la importancia del mojo o aura asociado a los artefactos históricos. Un pasado enloquecido. En la tercera sección del capítulo 1, se explora la actitud de rechazo hacia el pasado en la cultura punk y la inclinación hacia el futuro en el movimiento rave. Reynolds menciona cómo el minimalismo punitivo del techno temprano refleja el espíritu futurista italiano de principios del siglo XX que despreciaba a los pacists como anticuados. F. T. Marinetti, líder del futurismo, en su manifiesto de 1909, condenó a Italia por su apego a los museos y a las reliquias del pasado, describiéndolos como cementerios que sofocaban la vitalidad creativa.
Marinetti imaginaba la destrucción de bibliotecas y museos para liberar a Italia del lastre histórico y fomentar la acción y la creación. Reynolds continúa señalando un cambio cultural desde la década de 1970 hacia una fascinación con el pasado, observada en el auge de museos, archivos y la restauración de centros urbanos antiguos. Este fenómeno se intensificó con el establecimiento de la Comisión de Edificios Históricos y Monumentos Antiguos en el Reino Unido en 1983. La década de 1980 marcó el auge del patrimonio, con una creciente obsesión por los objetos y lugares antiguos, desde museos industriales hasta la restauración de objetos cotidianos. La cultura contemporánea muestra un interés por preservar y revivir el pasado, lo que contrasta con la visión futurista del pasado. Fiebre de archivo. En la cuarta sección del capítulo 1, se analiza el fenómeno de la fiebre de archivo, un término tomado del libro de Jacques Derrida, para describir la obsesión contemporánea con la documentación y el archivo. Reynolds señala cómo la creación masiva de archivos en la web, impulsada por el afán de capturar y preservar todo tipo de información y cultura pop, ha transformado el archivo en un anarchivo caótico. Esta saturación de datos tiende a desorganizar la memoria y plantea la necesidad de filtrar y desechar contenido para evitar que la historia se convierta en un basurero de recuerdos sin sentido. Un ejemplo de esta tendencia es la serie All of the Decade, que comenzó en 2002 en Estados Unidos con adaptaciones de la serie británica creada por Alan Brown para la BBC 2. Estos programas presentaban una recopilación nostálgica de la cultura pop de cada década, pero eventualmente se convirtieron en un formato repetitivo y superficial. En contraste, los documentales de la BBC, como la serie Britannia bajo la dirección de Mark Cooper, buscan ofrecer una narrativa más profunda sobre la evolución de la música británica y desafiar los clichés históricos. La creciente popularidad de estos documentales, impulsada por la accesibilidad económica y la expansión de canales de televisión, refleja un interés por contar historias más significativas en lugar de simplemente acumular datos. Reunidos y está muy rentable, y en la primera parte de la quinta sección del capítulo 1, se explora cómo la nostalgia musical ha llevado a la proliferación de reuniones y giras de bandas de rock de los años 90. La reunión de Rage Against the Machine para el Festival Coachella en 2007, por ejemplo, demuestra cómo estas giras pueden ser muy lucrativas, ya que los precios de los boletos alcanzaron los $249 por un pase de 3 días. Bandas como Blair, The Pixies y My Bloody Valentine también han vuelto a los escenarios, no solo para revivir su pasado, sino también para grabar nueva música. Los eventos como All Tomorrow's Parties, que presentan bandas reformadas y festivales con actuaciones de álbumes completos, han subrayado el auge de la nostalgia, creando un mercado lucrativo para bandas antiguas. La creciente tendencia hacia la museificación de la música rock ha provocado críticas. Algunos argumentan que estas reuniones y tours de nostalgia son un signo de declive, donde la música se convierte en una simple pieza de museo, similar a la música clásica. A pesar de las críticas, muchos promotores y artistas consideran que estas reuniones no solo son rentables, sino que también permiten a los músicos reavivar su creatividad. Además, la comparación con el jazz y la clásica ha sido utilizada para defender la canonización del rock, argumentando que estas bandas pueden ofrecer experiencias valiosas y nuevas a pesar de su edad. Reunidos y está muy rentable. 2. En la segunda parte de la quinta sección del capítulo 1, el autor refleja sobre las reuniones de bandas y sus experiencias en conciertos de regreso. Reynolds comparte su escepticismo sobre los tours de reunificación, usando el ejemplo de My Bloody Valentine, cuya gira de regreso tocaba exclusivamente material de sus discos As in Anything y Loveless. Aunque estos conciertos evocaban recuerdos personales, Reynolds prefería evitar estos eventos, temiendo que resultaran decepcionantes. Sin embargo, hace una excepción con bandas que nunca vio en su apogeo, como Gang of Four. En 2005, asistió a 2 conciertos de la banda en Nueva York, uno en Irving Plaza y otro en el Hard Rock Café, donde el ambiente resultó ser inapropiado para el estilo anti-rockista de la banda. Gang of Four, en su regreso, lanzó el álbum Return the Gift, un tributo a sí mismos al regrabar canciones de sus primeros 3 álbumes.
Este álbum fue una forma de desafiar el mercado de nostalgia y beneficiar a la banda directamente, evitando enriquecer a su antigua discográfica, EMI. El texto también aborda el regreso de The New York Dolls, especialmente su actuación el 5 de mayo de 2009 en el antiguo CBGB, ahora convertido en una boutique de ropa. Aunque la banda intentó recapturar su gloria perdida con su nuevo álbum, Causa y Cesó, la experiencia resultó insatisfactoria para los fanáticos antiguos. Los Dolls se negaron a tocar sus éxitos clásicos, optando en cambio por el nuevo material, lo que provocó una respuesta decepcionante del público. Reynolds observa que la banda se negó a ajustarse a las expectativas del público, mostrando orgullo al evitar tocar sus viejos éxitos, pero a la vez enfrentando la difícil realidad de la aceptación pública. La historia se repite. En la sexta sección del capítulo 1, se explora cómo los artistas británicos Ian Forsyth y Jen Pollard iniciaron una tendencia de recreaciones en el arte inspirada en las bandas tributo. A finales de los años 90, el dúo asistió a una actuación de la banda tributo The Stellos, dedicada a The Smiths. Fascinados por la conexión intensa entre los músicos y el público, Forsyth y Pollard organizaron un evento en el ICA para conmemorar el 10º aniversario de la disolución de The Smiths. Este evento, que incluía elementos visuales como televisores que mostraban vídeos musicales de la época y una recreación de la atmósfera de los conciertos de The Smiths, culminó en una experiencia emocionalmente abrumadora para los asistentes. Posteriormente, Forsyth y Pollard llevaron la recreación al ámbito del rock con el espectáculo Rock M. Roll Suicide en 1998, que revivió los conciertos de despedida de Ziggy Stardust de David Bowie. Utilizando tanto material documental como técnicas para emular el estilo visual de la época, el evento fue una representación fiel del espectáculo original. La culminación de esta serie de recreaciones fue Fall Under Sacred Music en 2003, que recreó una actuación de The Cramps en un hospital psiquiátrico, destacando la complejidad de replicar la energía cruda de la actuación original y los desafíos de imitar un material de archivo defectuoso. Conclusión. En Retromania, Pop Culture's Addiction to Its Own Past, Samman Reynolds explora la creciente obsesión de la cultura pop con el pasado durante la primera década del siglo XXI, conocida como la década del re. Reynolds argumenta que esta era está marcada por una proliferación de revivals, reediciones y remakes en la música, el cine y la moda, desplazando la innovación hacia una repetición constante de obras anteriores. Este fenómeno, según Reynolds, ha resultado en una cultura estancada en la nostalgia, cuestionando su capacidad para avanzar y desarrollar nuevas ideas. El libro también analiza cómo esta tendencia hacia la retromanía afecta a la música y sus representaciones culturales, desde museos como el British Music Experience, que tienden a suavizar la rebeldía de géneros como el punk, hasta la proliferación de giras de reunión y festivales de nostalgia. Reynolds critica la creciente museificación de la música rock y el auge de la fiebre de archivo, donde la saturación de datos en la web crea un archivo caótico. La obra también aborda el impacto de estos fenómenos en la creatividad y el valor de la música en la era contemporánea. Fin. Un breve resumen del primer capítulo de Retromania, un libro escrito por Samman Reynolds. Presentación por Isen. Bibliografía, Reynolds, Samman. Retromania, Pop Culture's Addiction to Its Own Past. Macmillan y ORM, 2011.